Buenos días, vamos a ver el día de hoy el tema de lectoterapia. Ayudar a través de la literatura. Leer un libro puede ser algo divertido, hermoso, práctico, pero también puede ser una actividad terapéutica. De esa faceta del uso del libro es de la que la lectoterapia se nutre, como actividad única o como complemento facilitador de los progresos a otros tipos de terapia. Terapeutas y educadores reconocen en su práctica los efectos que las lecturas tienen sobre los estados psíquicos de sus pacientes o estudiantes. Esta influencia les acompaña de tres formas. Las lecturas de base, que cuando llegan corresponde a las lecturas que han hecho a lo largo de su vida y muy especialmente en los momentos críticos de la infancia, adolescencia u otros cruciales. Las lecturas que estaban haciendo en el momento de surgir el problema y en el momento presente. Y por último, las lecturas que se les pueden recomendar como forma de ayudar a la terapia. De igual modo, es necesario aclarar que esto se refiere no necesariamente a lecturas técnicas sobre su problema o a manuales de autoayuda. Será preferiblemente textos literarios que por una u otra razón vayan a suponer un estímulo o un catalizador del cambio. Lo que la lectura supone ha encontrado excelentes metáforas en la idea del fármaco, como parche medicinal, que va soltando su carga terapéutica lentamente y según la asimilamos, sustancia que se introduce en el alma. Esto según Platón. Descartes desarrolla otra metáfora a partir de la lectura, la metáfora del viaje, el proceso de largo desarrollo. Y Goethe la de la traducción, el trasladar o trasplantar de un sentido o lengua a otra que no es propio, nativo, personal. Veamos también qué hace la lectura. Para Provost, leer es una actividad esencialmente creadora que fomenta el desarrollo de las facultades mentales de un individuo de un modo propio y que no puede ser sustituido por otras actividades. Para otros, como Laín Entralgo, la lectura es un silencioso coloquio lector-autor. Es conversar y recrearnos. En este sentido, reúne elementos esenciales de la terapia, ya que en un proceso terapéutico estamos también en, justamente en este proceso, ¿no es cierto?, de crear una nueva versión, poder resurgir con nuevas habilidades, con nuevas destrezas. Entonces leer supone además descifrar, comprender, imaginar y normalmente responder. La diferencia entre una mala o buena lectura está en la medida en que ésta se produce. La buena lectura se basa en la implicación personal, cómo te puedes identificar también con lo que se está narrando, describiendo en esa historia. Según Kate Flint, la lectura es un medio para hundirse en la pasividad provocada por el narcótico del relato novelesco, pero también puede ser algo para afirmar su identidad personal y saber que no es la única que lo está haciendo. En ese segundo caso, nada relajante normalmente. Ya aparecen otras funciones más complejas de la lectura, como el de reconocerse en otros, identificarse con esos otros, el burlar el sentimiento de soledad y la pertenencia a grupos hasta ese momento no visibles. Tenemos el aprendizaje vicario y aprendizaje por modelos. Este tipo de aprendizaje, el más específicamente humano, supone la posibilidad de adquirir conocimiento a través de la observación de las vivencias de los otros. Podemos ponernos en el lugar del otro y aprender de él. Tiene que ver pues con tomar modelos de referencia, con poder valernos de estos ejemplos para desarrollar también nuestros propios aprendizajes. Y en ese sentido, los libros, los personajes que transitan las hojas, son un excelente elemento para el aprendizaje vicario. Solo tenemos una vida, pero hay miles de vidas en los libros. Hay también miles de vidas a nuestro alrededor ensayando, probando, dándonos modelos, pero no tenemos acceso a su mundo interior, no podemos saber qué es lo que piensan,
qué es lo que están diciendo en su mente. En cambio, esta posibilidad es la que nos brinda la literatura, personajes viviendo y una comunicación constante con su monólogo interior o con la voz del narrador. Entonces, ahí está también la riqueza de este tipo de aprendizaje. No solo las situaciones, sino también todos los pensamientos, ¿no? Eh, estos eventos interiores que se generan en este personaje. Tenemos acá, por ejemplo, las siguientes afirmaciones. Soy muy rara, estas cosas no les pasa a nadie. O estas preguntas. Es que soy mala, yo creo que los demás no sienten las cosas así, hay más gente como yo. Esta extrañeza sobre la propia naturaleza es un recurrente en el sentir de los consultantes en terapia. Muchas veces pueden sentir que esa problemática, esa situación por la que están atravesando, es algo que quizás solo les está pasando a ellos. No logran ver que puede ser un problema también que más personas han transitado. La posibilidad de sacar un libro del estante, un clásico de la literatura posiblemente, un personaje de otra época y otro país inclusive, y leerle desgranados párrafos de sus pensamientos que asombrosamente coinciden con los del paciente. Tiene una fuerza potentísima. Es como un choque, ¿no es cierto? Porque el consultante está como que muy aferrado, muy identificado con ese problema y pues, como bien dice acá, ¿no? Una situación muy lejana, muy distante y se pueden comenzar ahí a comparar, a corresponder ciertos sentimientos, pensamientos. Entonces el personaje es alguien con el que identificarse y en otras ocasiones es alguien del que aprender. Aprender cómo ser y lo que hacer. O por el contrario, cómo no ser y lo que no vamos a hacer. El personaje como modelo y la decisión y la importancia de qué modelo elijo y yo a qué modelo he venido representando hasta el momento. Y también esta decisión, ¿no? ¿Por cuál lo voy a sustituir? Aparece entonces el paciente como personaje. ¿Qué novela estoy haciendo? Una gran pregunta que le va a permitir al consultante tomar conciencia también hasta el momento de con las acciones, con las decisiones que ha venido tomando, realizando, pues cuál es el tipo de historia que ha ido creando, qué vida ha ido construyendo hasta el momento. La razón de por qué unas personas se engancharían a un personaje y no a otro viene determinada por su historia personal o el momento existencial. Una primera pregunta en terapia sobre cuáles son los personajes favoritos del paciente y por qué pueden dar luz sobre el problema con el que topamos. Podemos ir identificando elementos recurrentes, personajes similares, ¿no? Con los cuales está sintiendo gusto, generando esa identificación el consultante. Entonces por ahí ya nos va dando pistas, vamos viendo cuál es la situación. En cuanto al guión de vida, se puede redactar un lema vital o bien un epitafio, ¿ya? Esto también es una actividad que podemos poner en práctica con nuestros consultantes, ¿ya? Por ejemplo, también buscar entre los libros que registran epitafios curiosos y usar su lectura como campo de trabajo. La forma positiva de trabajar el tema del epitafio supondría plantearse las cosas que se están haciendo en el momento para ganarse ese texto lapidario. Entonces, eh, tal vez, ¿no? Las palabras que se mencionan en este epitafio tiene ahí también ciertos valores, ciertas cosas que son valiosas, importantes para la persona. Y ahí se va haciendo el contraste, ¿no? En el momento que tanto se está acercando a estas cosas valiosas. Y por ahí vamos trabajando. La muerte puede ser un buen punto de contacto con la vida y la vitalidad si se maneja adecuadamente, como con esta estrategia que estamos mencionando acá. En cuanto a la historia favorita de cada persona, suele tocar temores y deseos muy arraigados en ella. Esta historia, con su forma de resolver y su final, da pistas sobre el guión de vida a seguir. Es importante señalar,
para su uso en terapia que todo guión tiene su contraguión, que nos ayuda a despejar el camino del paciente confuso, ¿ya? Entonces, acá también tenemos, con esta historia predilecta, algunas situaciones con las que se está identificando, ¿no es cierto? O algunos aspectos que está proyectando justamente en esta historia. Y por ahí seguimos sacando estas pistas para nuestro trabajo. De igual modo, cuando ya tenemos identificado este guión que se ha estado eh, manteniendo en la vida del consultante, podemos justamente ir introduciendo el contraguión, ¿no es cierto? Lo opuesto, lo contrario. De la habilidad del terapeuta y sus conocimientos y bases literarias dependerá el éxito de esta fase. Elegir los guiones y contraguiones adecuados y orientar de forma lo menos directiva posible hacia una relectura o reorganización del guión será la tarea del terapeuta. Entonces, va a ser importante acá, como bien menciona, pues el bagaje, ¿no es cierto?, que el terapeuta también posea sobre las historias, sobre los cuentos, sobre los libros que van a abarcar pues diferentes temáticas, ¿no es cierto? Diferentes guiones, como estamos viendo. Entonces, veamos también la narrativa universal y nuestra narrativa. El sentido de qué y quiénes somos está marcado por las historias que contamos y nos contamos. Esto está a su vez determinado por qué narraciones conocemos, qué posibilidades tenemos de elegir entre repertorios de narraciones. Historias que escuchamos o leímos concernientes a temas relacionados con nosotros. Entonces, punto muy importante, ya que en algunas ocasiones tal vez las historias que se conocen, que se manejan, puedan estar limitadas, por así decirlo, ¿no? Y con este trabajo de la lectoterapia también podemos justamente incrementar, abrir este panorama e ir introduciendo nuevas historias, nuevos guiones, nuevos personajes. Somos autoconscientes, capaces de dar un sentido a nuestra vida a base de un juego de interpretaciones. Podemos comprendernos y lo hacemos de forma similar a cómo se comprende un texto. Nos leemos, nos escribimos. Y cómo nos leemos o nos escribimos viene también determinado por los textos, disposiciones sociales que conocemos. Entonces acá la riqueza justamente de poder adquirir diversa variedad de historias, de guiones, de personajes. No partimos en blanco, sino que ya nos empezamos a narrar conociendo textos preexistentes y que organizan la experiencia de un modo particular. Por último, a la pregunta de quiénes somos, solo podemos responder contando una historia, creando un personaje. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Recuerda darle like, comentar, suscribirte y ya nos estamos viendo en un próximo video. Chao.